Bien, dispositivos de entrada y salida, ¿cómo se manejan estos dispositivos? Es lo que nos toca ver. En realidad, dispositivos de entrada y salida son muchos más. Nosotros vamos a ver algunos, no todos. Vamos a ver algunas características que tienen en común entre ellos, cómo se agrupan y cómo se clasifican. Básicamente nos vamos a dedicar a eso. Vamos a mencionar algunas cuestiones sobre el disco rígido, que es lo que tiene más que ver con sistemas, y es un poquito más complejo que el resto, pero insisto, estos son contenidos que se van a retomar y ampliar y ver con mucha más profundidad en arquitectura y sistemas operativos. Ahí se van a mencionar, van a escuchar por primera vez muchos conceptos, muchas definiciones y después van a ser ampliadas en la próxima materia. En la introducción dice que la entrada y salida es el aspecto más complicado en el diseño de un sistema operativo, dado que existe una gran variedad de dispositivos. Entrada y salida, creo que más o menos todos deben tener una idea de qué se trata, ¿no? Y de aplicaciones, es difícil desarrollar una solución general uniforme, dado que, como les decía, el sistema operativo básicamente funciona como gestor de los dispositivos de entrada y salida. Esta gestión es complicada, es compleja, porque tenemos diferentes tipos de dispositivos de entrada y salida. Entonces, lo que se trata de hacer siempre es buscar características que tengan en común estos dispositivos para poder agruparlos. Y se agrupan de tres maneras, en tres categorías. Los que son legibles para el usuario, los que son legibles para la máquina y los de comunicación. Ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que son estas características. Los legibles para el usuario, usuarios nosotros, ¿no? Adecuados para la comunicación con el usuario por parte de la computadora. Algunos ejemplos son las impresoras, terminales de visualización gráfica que constan de pantallas, teclado, posiblemente otros dispositivos como un mouse. De vuelta, usuarios, nosotros, piénsense ustedes como usuarios, donde el procesamiento de todo lo que tiene que ver con el dispositivo se realiza en otro lugar, nosotros ajenos a todo lo que está pasando, lo que hacemos es ver el resultado. No vemos todo el procesamiento que está ocurriendo internamente dentro de la máquina. Para nosotros vemos que cliqueamos en un lugar y se nos abre una ventana. Fantástico. No opinamos, no decimos más nada. El procesamiento está dentro de la computadora. Aquellos que son legibles para la máquina, adecuados para la comunicación con equipamiento electrónico. Algunos ejemplos son las unidades de discos y de cintas y los controladores. Acá cuando se habla de cinta, o sea, piensen, es un material un tanto antiguo. Cintas magnéticas, estamos refiriendo. No sé si alguno de ustedes conoció lo que es un cassette. Si un cassette de audio, puede ser un cassette de video también, los VHS. Esto tiene, bueno, insisto, si alguno vio un cassette puede llegar a entender de qué se trata. Esto tiene más que ver con la segunda y tercera generación de computadoras. Antes, las computadoras, en vez de, o sea, ahora casi todo se hace o por pendrive o por otro dispositivo donde se insertan los programas o ya vienen dentro o se descargan directamente desde algún lugar. Pero durante la segunda, tercera generación de computadoras, por ejemplo, si uno quería cargar un juego, lo tenía que hacer a través de un cassette. Si no saben lo que es un cassette, googleenlo, busquen. En la casa de la mayoría de ustedes debe haber algún cassette, si le preguntan a sus padres o a alguien un poco mayor. Eh, Así era como o sea, a través de discos y estas cintas son esos que yo le decía cassette, es que se manejaba todo, digamos. Insisto, si alguno tiene algún cassette, pregúntenle a sus padres o a alguna persona mayor que si tiene algún cassette, que a lo mejor puede llegar a ver por ahí por su casa, vean cómo antes uno tenía que cargar los juegos o cargar el sistema operativo. Bueno, sí, eso, de esa forma, como está diciendo Juan Manuel, de esa manera uno tenía que llegar a la computadora, meter un cassette y en vez de escuchar Manuelita, lo que tenía que hacer era empezar o a jugar o a cargar el sistema operativo. Pero esos son los que eran legibles para la máquina, ¿no? Después acá también habla de controladores. Claro, bueno, no sé si alguno lo ha visto, pero sí, uno tenía que meter, en realidad no varios cassettes todos juntos, ¿no? Metía uno, porque había un solo lugar para meter un cassette. Metía uno, esperaba que se descargase, metía el otro, sacaba uno, básicamente como que tenía que hacer la programación de los juegos o de los programas a mano, a través de los cassettes, como si fuese y estuviese insertando un código, ¿no?
Bueno, como les decía, acá también habla de controladores. Esto de controladores se va a ver mucho más ampliado más adelante. Los controladores es hardware. Lo que hace es manejar dispositivos que tengan las mismas características, logrando que el sistema operativo interaccione con los controladores y no con el dispositivo de entrada y salida directamente. Entonces, estos controladores que son hardware, recuerden bien esto, no es software, no confundir con drivers. Los drivers son software, los controladores son hardware, pero básicamente hacen cosas parecidas. Lo que hace el sistema operativo cuando ve un controlador que tiene o sea, si es un controlador porque interacciona con dispositivos de entrada y salida con las mismas características. El sistema operativo directamente interacciona con el controlador, no con el dispositivo, entonces se evita, o sea, al haber un controlador que administra o controla distintos dispositivos con las mismas características, se ahorra mucho en eficiencia. Un ejemplo de controlador son las placas de video, seguramente conocen. Bien, Y entonces no es lo mismo que drivers, porque también a los drivers se le dice controladores. sí, sí, pero no son los controladores que nosotros estamos mencionando en este momento. Controlador a nosotros le decimos acá hardware. Drivers en realidad es para software. Pero sí, es verdad lo que decís. Por eso quise hacer la distinción. Están también las que tienen la misma característica, que son los de comunicación, que son los adecuados para la comunicación con dispositivos remotos, ejemplos, los controladores de línea y los modems. Hay distintas diferencias entre las categorías. Por ejemplo, una de las diferencias es la velocidad de transferencia de datos. Obviamente, como lo que se vio en jerarquía de memorias, cuando se habla, no es lo mismo hablar de memoria caché que la memoria de un disco. Obviamente hay distintas velocidades. La aplicación, o sea, el uso al que está destinado a un dispositivo, tiene influencia en el software y en las políticas del sistema operativo y de las herramientas que tienen el software. La complejidad del control, una impresora requiere una interfaz de control sencilla, un disco es mucho más complejo. La unidad de transferencia, cómo se transfieren los datos, se puede transferir a través de un flujo de bytes o caracteres. Recuerden, flujo de bytes, no bit. Byte o un carácter es lo mismo que un byte. O pueden ser en bloques también, como estuvimos viendo en los dispositivos de entrada y salida de un disco, como estuvimos viendo también en lo que era jerarquía de memorias, que se podía transferir la información a través de bloques, que era una unidad mínima de memoria. Cómo se representan los datos. Los dispositivos utilizan diferentes esquemas de codificación de datos, incluyendo diferencias en el código de carácter y en las convenciones sobre paridad. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Las condiciones, toda esta diapositiva tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Las condiciones de error, la naturaleza de los errores, el modo en que se notifican, sus consecuencias y el rango disponible de respuesta difieren considerablemente de un dispositivo a otro. Entonces, por ejemplo, si tomamos nosotros como que es el peso de los datos que se transfieren, si los consideramos pares o impares, eso, cada dispositivo tiene su reglamentación. Algo que es importante y que se va a ver mucho más, esto es una introducción, se va a ver mucho más en sistemas operativos, son, hablando de características de sistemas de entrada y salida, las entradas y salidas programadas. Dice, el procesador envía un mandato de entrada y salida a petición de un proceso a un módulo de entrada y salida. A continuación, ese proceso realiza una espera activa hasta que se complete la operación antes de continuar. Es decir, entra el proceso del procesador. Esto de proceso lo vamos se va a recontra ver en sistemas operativos, quédense tranquilos. Un proceso, por ahora, piénsenlo como un programa que se está ejecutando, punto, nada más. Programa que se está ejecutando, entra al procesador, realiza el pedido de dispositivo de entrada y salida. Mientras se realiza el proceso, el procesador espera que termine, no hace otra cosa. Como que pueda hacer una tarea a la vez. No puede hacer otra cosa más. Pero, insisto, esto se va a ver mucho más ampliado más adelante, en la próxima materia. Y esto es básicamente como nosotros trabajamos, porque lo anterior, las entradas y salidas que están programadas, o sea, creo que básicamente no hay nada hoy que trabaje de esa forma, porque cuando nosotros mandamos, no sé, cualquier señal para un dispositivo de entrada y salida, automáticamente se ejecuta y podemos seguir haciendo otras cosas, ¿no? Que es distinto a otra de las características que es la entrada y salida dirigida por interrupciones. El procesador emite un mandato de entrada y salida a petición de un proceso y continúa ejecutando las instrucciones siguientes
siendo interrumpido por el módulo de entrada y salida cuando esté completado su trabajo. Las siguientes instrucciones pueden ser del mismo proceso o de otro, dependiendo del planificador. Esto tiene que ver si no está un proceso condicionado con el otro, ¿no? Puede atender procesos de otros programas, o sea, o de otros que sean, como le decía, como los que son independientes. ¿Qué pasa con esto de dirigido por interrupciones? Es como que el procesador va trabajando sobre distintas peticiones de los procesos, en tan rápido lo va haciendo que uno no se da cuenta que en realidad hace uno, lo deja de hacer, hace el otro, lo deja de hacer, vuelve al primero, lo deja así. Entonces, para nosotros, usuarios, cuando estamos viendo o estamos dando distintas instrucciones de periférico, por ejemplo, no sé, cliqueando con el mouse y poniendo una tecla en el teclado, nosotros no nos damos cuenta de que en realidad hace una cosa, el procesador la deja de hacer, hace la otra, vuelve a hacerla, etc. O sea, igualmente estoy dando instrucciones muy, muy simples, ¿no? Pero se hace tan rápido que uno no se da cuenta de que en realidad hace una cosa, la deja de hacer, vuelve a la otra, y así. Se va haciendo por interrupciones. Para nosotros se va haciendo todo al mismo tiempo. Eso de todo al mismo tiempo no se puede hacer. De esa manera no funcionan los procesadores. Tiene que ver más que nada con el tema del núcleo, pero no se hacen dos tareas al mismo tiempo. A nosotros nos da la sensación de que se están haciendo al mismo tiempo, pero esto no pasa en realidad. Pero todo gracias a que las entradas y salidas están dirigidas por interrupciones. Y el último Profe, que... ¿sí? eso, si tienen varios núcleos, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Claro, pero bueno, sí. Claro, Por eso, viste, cuando te venden una computadora, te venden con dos núcleos, pero bueno, claro. sí, tal cual. Pero bueno, generalmente se tienen con el 2, o sea, pero generalmente tienen uno. Cada núcleo puede hacer una instrucción al mismo tiempo, pero ya te digo, es tan eficiente este método que uno no se da cuenta que en realidad se hace una actividad a la vez. Pero como se va Claro. interrumpiendo, nosotros nos da la sensación de que estamos haciendo ahora. Yo estoy viendo PowerPoint y tengo internet Chrome abierto y Google Chrome, y para mí estoy al mismo tiempo, en realidad no. Acceso directo de memoria o Direct Memory Access, DMA, esto ya, insisto, también se va a ver mucho más adelante. Un módulo de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el módulo de entrada y salida, esto se trabaja por módulos. El procesador manda una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo de DMA y resulta interrumpido solo cuando éste haya sido transferido completamente. El ejemplo de acceso directo de memoria es la placa de video, que seguramente conocen. Casi una computadora una placa de video se la puede pensar casi como una computadora. Esto se maneja sola, o sea, no tiene su memoria, tiene sus cosas, y envía datos solamente cuando finaliza. Es como que hay una mayor independencia con estos tipos de módulos con respecto a lo que es el procesador. ¿No? Si inserta una placa de video distinta, es como que le está poniendo otra computadora a la computadora. Los controladores de dispositivos, estos que les estaba mencionando hoy, insisto, como hardware, constituye la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora. La comunicación entre la CPU y el controlador se realiza a través de los registros del controlador. Recuerden que en jerarquía de memoria también habíamos visto lo que era un registro. ¿Se acuerdan de la memoria la más básica de todas? Existen distintos tipos de registros, los registros de datos, donde almacenan los datos de entrada o salida, los registros de estados, donde se indica si la orden se ha ejecutado, si ha habido errores o no. Registro de control Profe, indica al controlador las órdenes a realizar. Bueno, estos son los distintos tipos de registros que tienen los controladores. profe, ¿Sí? ¿sabés que no me quedó del todo claro en el parcial anterior que era el bus? O sea, ¿es por donde se mueve la información? Insisto, eso se va a ver más. ¿Bus relacionado con lo que es un bus, un colectivo? ¿Sí? Sí. ¿Qué hace el colectivo? Si lo pensás como bus, como bus en realidad se dice, ¿no? Transporta. Y sí, lo que va a hacer es transportar información entre los controladores, sí. Ahora vamos a Ah, ver un ok. esquema gráfico, pero el bus lo que hace es pensarlo como la palabra, lo que te dice la palabra, el colectivo, que hace un colectivo transporte. Pensalo por ahora, insisto, todos estos conceptos no van a quedar de todo claros porque son todos introductorios, como lo que les hablé del proceso, por ejemplo. Ahora les voy a mencionar algunas cosas más que es
como les estoy mencionando ahora los controladores, todo esto se amplía, pero ahora es como que les estoy dando definiciones básicas como para tener una mínima idea. Un bus, pensalo como algo que transporta información. Nada más, quédate con eso. Bien. Para ver un esquema gráfico, ahora fíjense lo que les está mencionando. Acá tienen los controladores de los dispositivos. Esto es muy parecido a lo que era el modelo de von Neumann. O sea, no sé si se acuerdan de las primeras generaciones de computadoras, pero un poquito más actualizado. Igual no de todo actualizado, porque si se fijan, ahí se van a dar cuenta de que hay una disquetera que eso ya no cuenta más, ¿no? Estamos mostrando quiénes son los que tienen los controladores y los buses son los que transportan esa información a los controladores. El bus es el que nos comunica son los que nos comunican con los diferentes dispositivos de lo que es hardware. Por ejemplo, en el monitor, como les había dicho hoy, el controlador es la placa de video. Puede haber un controlador para impresoras también, pero bueno, básicamente esto es como si fuese un modelo de von Neumann, pero más actualizado, no del todo, pero es bastante más actualizado de lo que nosotros vimos como modelo de von Neumann. Donde fíjense, cada dispositivo hardware tiene un bus de expansión, a su vez hay un bus del sistema, es como que se toma un colectivo, se baja, se toma el otro y eso transporta la información necesaria para o los controladores, o la memoria, o el CPU. Después, como están viendo, ahí donde está el controlador de disco, tiene distintos tipos de registros, de estado, de control, de datos. Esa era la memoria más básica que había con respecto a los discos, que también ahora se va a hacer un poquito más de ampliación con respecto a ese tema. Bien, seguimos. ¿Cómo han ido evolucionando esto también? ¿Cómo han ido evolucionando desde las distintas etapas de los sistemas de entrada y salida? Los más básicos, si la podemos, se dividen en 6 las etapas de evolución de los sistemas. Pensemos en el primero, donde el procesador controla directamente un solo dispositivo periférico. Esta situación se presenta en dispositivos simples controlados por un microprocesador. En la etapa 2 ya se añade un controlador o módulo de entrada y salida. El procesador usa una entrada y salida programada sin interrupciones. Acuérdense la primera. Con este paso el procesador se independiza de los detalles específicos de las interfaces de los dispositivos externos y se hace cargo nada más de lo que le diga el controlador. En la etapa 3 se utiliza la misma configuración que en la etapa anterior, pero empleando interrupciones. Como les dije, es más avanzado esto de las interrupciones. El procesador no necesita gastar tanto tiempo esperando a que se realice una operación de entrada y salida, incrementando de esta manera la eficiencia. Ahora, en el 4 es donde el procesador indica y finaliza, pero es el módulo de DMA el que se encarga del proceso hasta que termine y envía una señal para el procesador hasta que se termine, pero lo que dice es que el módulo de entrada y salida le da control directo al disco de memoria mediante el DMA, esto que les mostraba que había un núcleo específico en cada uno de estos dispositivos. Con ello puede mover un bloque de datos a la memoria sin involucrar al procesador, excepto al principio y al final de la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Es como que se le va agregando distintas unidades aritmético-lógicas. No es esto, no es exactamente así, pero es como que se le va agregando, en cada módulo se le va agregando una computadora, una mini computadora, ya con memoria y todo, para lo que tiene que ver con los dispositivos de entrada y salida. En la etapa 5 se mejora el módulo de entrada y salida para convertirse en un procesador independiente, con un juego de instrucciones especializadas adaptadas a la entrada y salida. La unidad central de procesamiento, la CPU, hace que el procesador ejecute un programa de entrada y salida residente en la memoria principal. Y la última de las etapas, el módulo de entrada y salida tiene su propia memoria local y es de hecho una computadora por derecho propio. Con esta arquitectura se puede encontrar un gran conjunto de dispositivos de entrada y salida con una intervención mínima del procesador. Esto último que les estaba mencionando, que es como básicamente nos manejamos ahora, que cada dispositivo de entrada y salida viene con un módulo, tiene su memoria, y es como que cada dispositivo es una computadora por sí misma, por todas las cosas que tiene. Esto es un módulo de DMA, es lo que les estaba mencionando hoy. La unidad de DMA es capaz de imitar al procesador, tomando el control del bus del sistema tal como lo hace un procesador. Y ahí está, fíjense como que tiene una unidad lógica de control y tiene la parte de memoria que son registros básicamente.
O sea, no llega a tener una gran memoria porque, por supuesto, que necesita dar instrucciones simples, por eso es que se le dice registros de datos, de direcciones, es básicamente lo que tiene. Ahí es donde se solicita o donde se reconoce el módulo del DMA. Tiene distintas, se pueden hacer distintas cosas como de lectura y escritura, tal cual fuese una memoria. Funcionamiento del DMA, si se trata de una operación de lectura o escritura, utiliza para ello una línea de control de lectura o escritura que existe entre el procesador y el módulo de DMA. La dirección del dispositivo de entrada y salida involucrado lo comunica mediante líneas de datos. La dirección inicial de memoria que se pretende leer o escribir lo comunica mediante línea de datos y lo almacena en el registro de dirección del módulo de DMA. El número de palabras que se van a leer o escribir lo comunica de nuevo mediante línea de datos y lo almacena en el registro de contador de datos. Ahora, esto tiene que ver con los sistemas operativos. Dice, hay dos objetivos de suma importancia. Igualmente, en la próxima clase vamos a hablar más de sistemas operativos. Hay dos objetivos de suma importancia en el diseño de un sistema de entrada y salida. Acá hay dos palabras, una es eficiencia y la otra es generalidad. No confundir lo que es eficiencia con eficacia. Cuando nosotros hablamos de eficacia, ¿qué diferencia hay entre una persona eficaz y una persona eficiente? O entre un sistema operativo eficiente y un sistema operativo eficaz. O entre un diseño de un programa eficiente y uno eficaz. Todo lo que tenga que ver con eficacia quiere decir que cumple. Punto. O sea, no hace más nada que cumplir con lo que tiene que hacer. Algo que es eficiente, además de cumplir, ahorra recursos. Es decir, no solo cumple con el objetivo planteado, sino que también a su vez es eficiente. Un ejemplo clásico es cuando, si ustedes tienen que poner muchas líneas de código similar, exactamente iguales, utilizan un repeat, utilizan un for, y listo. Entonces, y se ahorran de muchas líneas de código. Entonces, esa es una manera de ser más eficiente. Algo eficaz, perdón, algo eficaz sería algo que cumple con el programa que nosotros queríamos, pero utilizamos 20 líneas de código cuando en realidad podemos utilizar 2 o 3 utilizando a un bucle. Bueno, eso es algo eficiente. Son dos palabras que vamos a utilizar mucho, eficiencia y eficacia. Tengan bien en claro cuál es la diferencia cuando se pide que sea algo eficiente y algo que sea eficaz. Para pensar, aproximadamente un 70% de lo que es el código de un sistema operativo está destinado al control de los dispositivos de entrada y salida. Así que este sistema operativo, como gestor de lo que son los dispositivos de entrada y salida, ocupa en su código un 70% aproximadamente. La eficiencia es importante debido a que las operaciones de entrada y salida usualmente significan un cuello de botella en un computador. La mayoría de los dispositivos de entrada y salida son extremadamente lentos comparado con la memoria principal y el procesador. ¿A qué se refiere con cuello de botella en un computador? Que hay, bueno, después lo aclara, ¿no? Dice, la mayoría de los dispositivos de entrada y salida son extremadamente lentos comparados con la memoria principal y el procesador. Hay acciones que son más rápidas que la velocidad de transferencia. Entonces lo que se dice es eso, que se forma dentro de la computadora un cuello de botella, donde es como que se amontona todo para salir y la salida es tan corta que en realidad se amontonó demasiado y se produjo como si fuese un cuello de botella. Casi siempre eso pasa con el procesador y la gráfica, ¿o no, profe? Claro, claro. Sí, sí. Joya. La generalidad, esto que les estaba diciendo, por eso aparecen los controladores. En busca de la simplicidad y la eliminación de errores, es deseable manejar todos los dispositivos de una manera uniforme. Esta afirmación se aplica tanto al modo en que los procesos ven los dispositivos de entrada y salida, como a la manera en que el sistema operativo gestiona los dispositivos y las operaciones. Esto es lo que les decía donde para la generalidad aparecen los controladores. Busca esto que dice acá. Por eso cuando se diseña un sistema operativo se busca gestionar de forma general, eficiente y de forma general, o sea, para no... Porque piensen lo siguiente, los sistemas operativos van evolucionando más lento. Forma de evolucionar un sistema operativo, piensen en Windows, el más común de todos, el más conocido seguramente. Va evolucionando, pero cada vez es más la cantidad de artefactos que uno le puede conectar a una computadora. Sin embargo, ¿cómo hace el sistema operativo para leer y saber de qué se trata? Bueno, se busca
cuando se gestionan estos sistemas operativos y también cuando se instalan los drivers, que tengan aspectos generales, o sea, que no ser tan particular, no sentirse único, porque si no nadie te va a leer, nadie te va a entender y no vas a poder entrar en ninguna computadora. La estructura lógica de los sistemas de entrada y salida, un módulo de entrada y salida lógica, trata a los dispositivos como un recurso lógico y no se ocupa tanto de los detalles del control real del dispositivo. Realiza mandatos sencillos como abrir, cerrar, leer y escribir. Básicamente lo que trata de hacer el sistema operativo es abstraer a la persona, los sistemas operativos más modernos, ¿no? Abstraer a la persona de la complejidad que tiene el funcionamiento del sistema. Antes de que hubiera sistemas operativos, piensen cómo uno tenía que dar instrucciones. O sea, básicamente uno, no sé si alguno, yo sí lo viví cuando estudiaba informática en la escuela primaria, que uno, cuando no había sistemas operativos, uno le tenía que dar las instrucciones a la máquina y le tenía que indicar básicamente como si uno fuese un programador. ¿En qué sentido? Cuando uno busca una dirección de memoria, uno la tenía que buscar a mano y tenía que saber dónde estaba ubicado eso que quería encontrar. Y decirle a la computadora básicamente lo mismo que le dice el sistema operativo. Pero bueno, hoy nos dirigimos o sea, hoy es mucho más fácil aprender de informática porque cuando queremos hacer cualquier cosa nos dirigimos con el mouse hacia una ventana, cliqueamos, es tan simple como eso. Pero antes uno tenía que escribir, calculo que ustedes deben haber visto con Ensemble, con código fuente, para saber en realidad cómo es que se realizan las instrucciones dentro de una computadora sin tener ningún sistema operativo que nos facilite la cuestión. Pero bueno, básicamente es eso. Las entradas y salidas, los dispositivos, las operaciones acá, requeridas y los datos, los caracteres en los buffers, los registros, etcétera, se convierten en las secuencias apropiadas de instrucciones de entrada y salida, mandato del canal y orden en el controlador. Acá aparece una palabra buffers. Los buffers es algo muy parecido a lo que son los registros. Ahora también vamos a hablar un poquito más de lo que son los buffers. Un buffer siempre les estoy dando definiciones así cortitas. Un buffer es es algo que guarda memoria temporalmente. Nada más. Muy parecido a los registros. La planificación y control. En este nivel se manejan las interrupciones y se recoge el estado de la entrada y salida y se informa del estado y se informa del mismo. Este es el nivel del software que realmente interactúa con el módulo de entrada y salida y por tanto con el hardware del dispositivo. ¿Quién es el que planifica y controla? El sistema operativo. Es el que se encarga de hacer todo esto. ¿Para qué se utilizan los buffers de entrada y salida? En un dispositivo orientado a bloques, almacena información en bloques que son usualmente de tamaño fijo, realizándose las transferencias de bloque en bloque. Generalmente es posible hacer referencia a los datos mediante un número de bloques. Los discos y las cintas, estas cintas que habíamos visto anteriormente, las cintas magnéticas, son ejemplos de dispositivos orientados a bloques. Los dispositivos orientados a flujo de caracteres transfieren los datos, tanto de entrada como de salida, como un flujo de bytes, o de caracteres, que es lo mismo, sin estructura de bloques. Los terminales, las impresoras, los puertos de comunicación, el mouse y otros dispositivos apuntadores, y la mayoría de los dispositivos que no son de almacenamiento secundario están orientados a flujo de caracteres. El uso de buffer es una técnica que amortigua los picos de la demanda de entrada y salida en un entorno de multiprogramación, donde hay diversas actividades de entrada y salida, distintos procesos que hay que atender. El uso de buffers es la única técnica que puede incrementar la eficiencia del sistema operativo y el rendimiento del proceso individual. Obviamente, como son, o sea, lo que se busca acá es lo que evita el buffer, este lugar de almacenamiento temporal y cortito de memoria, lo que trata de evitar es el cuello de botella que habíamos hablado anteriormente. Existen distintos tipos de buffers. Está el buffer único, o sea, inutilizable a esta altura, ¿no? Pero el buffer único es el tipo más sencillo de esquema que puede proporcionar el sistema operativo como buffer único. Cuando un proceso de usuario emite una petición de entrada y salida, proceso, recuerden, programa de ejecución, el sistema operativo asigna un buffer para la operación en la parte del sistema de la memoria principal. O sea, dentro de la memoria principal hay un espacio que está destinado a lo que es el sistema operativo y dentro de ese espacio un lugar para los buffers. Como les dije, buffer único no se utiliza más porque también existen los buffers dobles.
¿Se puede hacer una mejora? ¿Cómo hacemos una mejora para el buffer único? Y si en vez de tener uno tenemos dos, es mejor. Con este nuevo esquema, un proceso transfiere datos desde un buffer o hacia el sistema operativo y llena el otro. O sea, cuando se llena uno, se utiliza el otro. ¿Y qué mejor que dos buffers? Buffers circulares. En realidad se dice buffer circular cuando hay más de dos buffers. Si mejor que uno son dos, imagínense, mejor que dos son más de dos. Cuando se utilizan más de dos buffers, el conjunto de buffers se lo denomina buffer circular. ¿Cómo se planifica un disco? Los detalles reales de la operación de entrada y salida del disco dependen del computador, del sistema operativo y de la naturaleza del hardware del canal de entrada y salida del controlador del disco. Acá tienen un disco, está visto de costado y visto desde arriba. En la superficie, fíjense, esto que está acá es importante, ahora vamos a hablar sobre estas cosas que están acá. Que en la superficie es donde están donde están viendo donde dice superficies, es donde están los datos. Y en las pistas es exactamente donde están los datos. Básicamente están en las pistas. Cada disco tiene sectores. Esto obviamente viéndolo de manera mucho más grande. Imagínense que son muchísimo más, ¿no? Los cabezales, estos son las cabezas o cabezales, son los que recorren la superficie. No sé si alguna vez alguno habrá visto algún disco, ya tendría que buscar a sus abuelos, ¿no? Pero funciona básicamente de la misma manera, ¿no? Todo mecánico. Estos cabezales son los que recorren las superficies y la superficie de los discos, y donde encuentran la información que estaban buscando, se detienen allí. A ver, ¿por qué les digo? Les hablé de hoy del cassette, les hablé también, ahora les estoy hablando de los discos. Si tienen padres o abuelos que tengan este tipo de cosas, fíjense que bajo ese, uno lo ve como algo muy antiguo, pero bajo esa planificación es que en realidad se sigue hoy utilizando las distintas cuestiones, pero bueno, obviamente mucho más, con espacios mucho más pequeños donde se puede almacenar mucha más información, pero básicamente la idea es la misma. La planificación del disco, cuando está en funcionamiento la unidad del disco, el disco rota a una velocidad constante. Para leer o escribir, la cabeza se debe posicionar en la pista deseada y en principio del sector requerido por dicha pista, o sea, esto que les estaba mencionando hoy. El cabezal se tiene que ubicar en alguno de los lugares, en algún sector, y después de que se ubique en el sector, en la pista, para poder leer. El tiempo que tarda en situar la cabeza en la pista se denomina tiempo de búsqueda. Eso del relojito que nos está haciendo esperar, el relojito de arena, bueno. Una vez que se selecciona la pista, el controlador del disco espera hasta que el sector apropiado rote debajo de la cabeza. El tiempo que tarda en llegar al comienzo del sector hasta debajo de la cabeza se conoce como retardo rotacional o latencia. La suma del tiempo de búsqueda, de latencia y el tiempo de transferencia da lugar al tiempo de acceso, que es el tiempo que se tarda en llegar a esta posición para realizar la lectura y la escritura. Una vez que la cabeza está en posición, la operación de lectura o escritura se realiza cuando el sector se mueve debajo de la cabeza. Esta es la parte de transferencia de los datos de la operación. El tiempo requerido para la transferencia se conoce como tiempo de transferencia, que es básicamente este esquemita que está acá, donde el tiempo de acceso es el tiempo que se realiza una operación de lectoescritura, que es la suma de los anteriores. El tiempo de búsqueda, de latencia y de transferencia se la conoce como, en total, la suma de esas cosas como el tiempo de acceso. Política de planificación del disco. ¿Cómo es que una persona que está buscando muchos datos generalmente al mismo tiempo, cómo son las prioridades en realidad? Estas prioridades se conocen como, bueno, política de planificación de disco. Hay una política que es la que se conoce como primero en entrar, primero en salir. La forma más sencilla de planificación corresponde con el algoritmo del primero en entrar, primero en salir, first in, first out, FIFO, que procesa los elementos de la cola en orden secuencial. Esto es como cuando uno se va a atender llega a un negocio y se quiere ser atendido, el primero que entra es el primero que se va, supuestamente. Esta estrategia tiene la ventaja de ser equitativa porque toda petición se acaba sirviendo y además las peticiones se sirven en el orden recibido. No sé si ustedes vieron listas en programación, básicamente una lista tiene este mismo algoritmo.
No, las listas, Facundo, las pilas tienen otro algoritmo. Last in, first out, ¿no? Sí, al revés. La pila usa el IFO. El primero, el del tiempo de servicio más corto, la política Shortest Service Time First. El primero, el de tiempo de servicio más corto, consiste en seleccionar la petición de entrada y salida del disco que requiera un menor movimiento del brazo de su posición actual. O sea, de donde quedó, va a buscar el que más cerca tenga. De este modo, siempre se realiza una selección de manera que se produzca un tiempo mínimo de búsqueda. Evidentemente, seleccionar siempre el tiempo de búsqueda mínimo no garantiza que sea el mínimo tiempo de búsqueda del medio correspondiente a varios movimientos del brazo. Sin embargo, este esquema debería proporcionar un rendimiento mejor que el algoritmo FIFO. Dado que el brazo puede moverse en dos direcciones, se puede utilizar un algoritmo aleatorio para resolver los casos de empate debido a la existencia de distancias iguales. Bien. Después, otro de los métodos son SCAN. Con el algoritmo SCAN, el brazo solo debe moverse en una dirección, satisfaciendo todas las peticiones pendientes que encuentre en su camino, hasta que alcanza la última pista en esa dirección, hasta que no haya más peticiones en esa dirección. A esta última mejora se lo denomina política loop. En ese momento la dirección de servicio se invierte y la búsqueda continúa en la dirección opuesta, sirviendo de nuevo todas las peticiones. Bueno, el brazo va hacia un lado y va buscando todo lo que se le haya pedido. Cuando termina, vuelve para atrás. Y el último es el CSCAM. El CSCAM, la política CSCAM, SCAM de escritura, restringe la búsqueda a una sola dirección. Por lo tanto, después de visitar la última pista en una dirección, el brazo vuelve al extremo opuesto del disco y la búsqueda comienza de nuevo. En el anterior recuerden que llegaba al final y volvía para atrás. Esto reduce el retardo máximo que pueden experimentar nuevas peticiones. Esto de los discos se aplica tanto para discos de uso que ya no se usan tanto, de la disquetera y todo eso, y también para discos mecánicos. Porque, a ver, en el disco mecánico, tipo el disco No, duro, tipo, también es el eh, disco que va girando, pero es diferente. sí, pero se aplica solamente FIFO, creo. En los discos mecánicos, los que no son. Claro, en los de una disquetera, por ejemplo. Claro, sí, sí, pero no sé si se aplica a esto. No, porque los discos mecánicos también tienen la cabeza esa Sí, y va sí, sí. leyendo, pero dudo que sea con este tipo de mecanismo. Claro, me parece que solamente se aplica FIFO, me parece. Creo que solamente first in, first out. Creo que se aplica a eso, ¿no? Directamente para O ese sea tipo de búsqueda. solo estábamos refiriéndonos a los CD, digamos. Sí, como los CD, ¿sí? Y son parecidos a los Y, CD. o sea, esto que venís explicando ahora, profe, sería CDs. O sea, los que metes en la disquetera. Sí, sí, pensamos que ya casi no existe. Estamos hablando de de, del disco de una computadora, ¿eh? ¿Del disco rígido? Claro, no del Ah, disco. no, claro, yo estaba Ah, preguntando del disco mecánico, que es lo mismo, es un disco rígido. Claro, sí, sí. No, porque en realidad están los SSD y están los HD, que son los discos duros, y Sí, después los sí, o discos sea, rígidos. básicamente funciona igual que un CD. Sí, a eso me había confundido con la pregunta del otro compañero. Es un CD, sí, sí es un CD, pero no estamos viendo los CDs. Es estamos como un viendo CD. discos. Entonces estamos viendo Claro. discos duros, sería de discos rígidos. Sí, No, rígido disco no, porque rígido. son discos Sí, sí, mecánicos. sí. Rígido es el SSD, mecánico es el del duro. Sí, pero no es que estamos viendo el SD, la compactera. A eso me refiero. De una Ah, computadora. claro, yo pensé que estábamos viendo lo de la compactera. Es que básicamente es lo mismo. Ok.